Bueno, la última clase, sí chicos, nos quedamos en lo que era el transporte celular, ¿sí? Dijimos que vamos a tener una pequeña clasificación cuando hablemos de transporte celular, ¿sí? Vamos a referirnos al transporte pasivo, aquel que no requiere gasto de energía, y al transporte activo que sí requiere gasto de energía, ¿sí? También vamos a tener un transporte de vesículas donde vamos a ver endocitosis, exocitosis, pinocitosis. Bueno, acá está más o menos algo resumido. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Recuerden que la forma de energía que necesita la célula, ¿sí? Es algo más reducido, más diminuto, ¿sí? No es la glucosa total entera, sino que esta ya está oxidada, ¿sí? Y reducida a lo que es el ATP, ¿sí? Algo más pequeño, ¿sí? Que el ATP es la forma de energía básica que necesita la célula, ¿sí? Entonces, cuando nos refiramos al gasto energético celular, nos vamos a referir a que si utiliza ATP, que es el adenosintrifosfato, o no lo utiliza, ¿sí? Recuerden que el ATP es la energía de la célula, es la pila. ¿Estamos? Después ya vamos a ver mitocondria, ¿sí? Para que veamos específicamente dónde se produce ese ATP. Todavía no llegamos a lo que es mitocondria, así que bueno. Acá tenemos dos, dos pequeños gráficos para que ustedes se puedan ubicar, ¿sí? En cuanto al transporte activo y el transporte pasivo. El activo es el que necesita energía, ¿sí? Que es la forma de ATP, la energía. Y ustedes se van a dar cuenta siempre que en el transporte activo partimos siempre de una zona, ¿sí? De baja concentración a otra de alta concentración, ¿sí? El ejemplo a veces clásico que yo ocupo con mis alumnos para que puedan entender esta parte, ¿sí? Es que si en esta zona donde están viendo el puntero del mouse, están viendo, ¿verdad? Yo lo estoy Sí, profe, moviendo. se ve. Bueno, hagamos de cuenta que los puntitos verdes, estos que están acá, voy a acercar un poco más, ¿sí? Son personas que quieren ingresar, por ejemplo, a un concierto, a un boliche, y todos estos que están acá, ¿sí? Toda esta parte, digamos, ¿sí? Sería como la gente, digamos, la multitud que hay, ¿sí? Entonces ustedes tienen, si usamos esa lógica, ¿sí? Pasamos de una zona de menor concentración, de menor gente, tenemos que atravesar toda la gente que nos está estorbando, apretando, ¿sí? Nos va a requerir mayor gasto de energía para pasar de un extremo a otro, ¿sí? Hagamos de cuenta que ahí está adelante Ángela Leiva, le decía yo a la profe Dora, y quiere ver a Ángela Leiva en el escenario. Yo tengo que pasar por toda la multitud de gente. Me van a chocar, me van a apretar, me van a pisar, ¿sí? Me van a empujar. Eso requiere un gasto de energía, ¿sí? Porque yo estoy pasando de una zona de menor concentración, tengo que atravesar toda esa zona y llegar a otra de alta concentración. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, ese es el transporte activo, ¿sí? Cuando ustedes están de una menor concentración a una mayor concentración, ¿sí? Sería con gasto de energía. A diferencia del transporte pasivo, ¿sí? Que el transporte pasivo no requiere gasto de energía y es totalmente lo contrario. Partimos de una zona de mayor concentración, por ejemplo, si yo estoy con toda la gente, ¿sí? A mí se me hace más fácil salir de una punta y ya salgo, digamos, ¿sí? De toda la gente directamente salgo, ¿sí? No me va a costar tanto salir que entrar, ¿sí? Entonces, el transporte pasivo no requiere gasto energético. No sé quién levantó las manos, a ver, porque yo no puedo entrar al Meet.
Estoy compartiendo. ¿O quién entró? Hizo un ruidito. ¿Estamos bien? Sí, profe, nadie levantó la mano. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién se anima a leer este pedacito? Vamos leyendo. Por lo menos que lea uno hasta donde dice hasta acá, que requieren de ella. Y después otro alumnito que vaya leyendo hasta Permias. Vamos leyendo por párrafo e interpretando. Profe, si quiere leo yo. Bueno, vamos leyendo e interpretando, ¿sí? Bueno, hasta... Voy hasta... espera. Estoy haciendo grande la pantalla, pero no llego a ver mucho. Hasta me requieren de ella. Sí, hasta ahí y después otro alumno que lea cuando no consume energía hasta Permias, ¿sí? Ok, dice... a ver, espera un segundito, voy a mermar la El pasaje, el pasaje de solutos a través de la membrana celular puede ser pasivo o activo. Bien. ¿Sigo? Sí, sí, Bien. El incesante intercambio de solutos entre el medio que rodea a la célula y al citosol y entre este y el interior de los organoides se realizan a través de la membrana plasmática y de las membranas de dichos organoides. Respectivamente, me confundí. Según los casos, el pasaje se produce sin gastos de energía o por mecanismos que requieren de ella. bien, ¿sí? O sea que todo el intercambio va a ser a través de la membrana, ¿sí? Por fuera y por dentro. ¿Estamos? Eso quiere decir. Va a requerir gasto de energía y en otras ocasiones no. A ver quién lee el otro pedacito. Chicos. Si quiere puedo seguir, profe, no hay problema, ¿no? No, que lea otro. A ver, están mudos el resto. ¿Son cuántos? ¿Son más de 10? Sí, aprovecho de ¿Dónde hablar. sigue, profesor? A ver, vamos, vamos. El transporte pasivo se cumple a través de los componentes de la bicapa lipídica a través de... Acá cuando dice cuando no se consume energía. Ah, cuando no consume energía, el proceso se denomina transporte pasivo. El dependiente de energía, transporte activo. Bien, El transporte pasivo se cumple a través de los componentes de la bicapa lipídica a través de estructuras especiales, constituidas por proteínas transmembranosas organizadas por el paso de los solutos de estas estructuras, que son de tipos los canales iónicos y las permeasas, llamadas también transportadores. ¿Qué más? El transporte pasivo El transporte pasivo a través de la bicapa lipídica se denomina difusión simple y el que se realiza a través del transporte activo tiene lugar exclusivamente a través de las permeasas. ¿Qué más? y el que se realiza a través de los canales iónicos y las permeasas lleva el nombre de difusión facilitada, ¿sí? El transporte activo, bueno, tiene lugar exclusivamente a través de las permeasas, ¿sí? Esto sí es importante que ustedes lo anoten, ¿no? El transporte pasivo que se lleva a cabo a través de la bicapa lipídica se denomina difusión simple, ¿sí? Vamos a tener transporte activo, difusión simple. Empieza a aparecer el primero, ¿no? ¿Sí? Y el que se realiza a través de los canales iónicos y las permeasas se llama difusión facilitada, ¿sí? O sea, en el transporte pasivo vamos a tener entonces difusión simple y difusión facilitada, ¿sí? Recuerden eso, ¿no? Acá entra mucho en juego lo que son las proteínas de transmembrana, ¿sí? Transmembranosa, que eso ya lo vimos nosotros acá. Estas proteínas, ¿sí? Que se empiezan a abrir como canales, digamos, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Ven?
Acá tenemos una proteína que se empieza a abrir por canales y pasan, digamos, las vesículas. Bueno, y el transporte activo tiene lugar exclusivamente a través de permeasas. Bueno, esto es importante, ¿no? Que sepan este pedacito, ¿no? Muy importante. A ver. ¿Sí? Bueno, acá en este dibujo también tenemos lo que es la difusión simple, la facilitada, y tenemos lo que es el transporte activo, ¿sí? Que este es el que requiere ATP, ¿sí? Pasábamos de una zona de baja concentración a una de alta concentración, ¿sí? En el transporte activo, recuerden eso, ¿sí? A diferencia del transporte pasivo, ¿sí? Acá tenemos que pasar de una alta concentración a una baja concentración, pero ¿por medio de qué? Pueden ser de canales, ¿sí? Canales iónicos o proteínas transportadoras, ¿sí? O bien por difusión simple. Las partículas, las vesículas pasan, ¿sí? Por un poquito de presión que se genera en el medio extracelular, pasa la bicapa lipídica y pasa al otro lado, digamos, sería del citoplasma, ¿sí? Por una gradiente de concentración, una pequeña presión que se genera, pasa esa vesícula de un lugar a otro. En la facilitada, en cambio, tenemos, digamos, en juego las proteínas. Las proteínas se abren generando canales, ¿sí? Y pasa esa vesícula, o bien sería por una proteína que la transporta, digamos, ¿sí? Necesita la ayuda, digamos, para que pase esa vesícula, ¿sí? Entonces esto es muy importante, la difusión simple, la facilitada y el transporte activo. Estas dos primeras, que es difusión simple y facilitada, no requieren gasto de energía, ¿sí? Al ser pasiva, no requiere ATP, a diferencia del transporte activo. ¿Se entiende eso o no? Igual vamos viendo una por una. ¿Se cortó? No, profe. Ah, Sí, profe. porque yo pienso que estoy hablando solo. No, sí que sí se escucha. Bueno, Dori, ¿vos querés leer este pedacito? ¿Estás aceptando todavía, chicos? Sí, sí, en entrada estoy registrando asistencia. Ah, Pero bien, leo. bien. Dale, dale. Leo. ¿Qué es el transporte pasivo? Imagina que echas una gota de tinta a un vaso con agua. Al principio, la tinta está concentrada en un solo punto, pero con el paso del tiempo verás cómo se esparce sola hasta que todo el vaso tiene el mismo color. Eso es la difusión. El transporte pasivo es básicamente cuando las moléculas se mueven sin gastar energía de la célula, dejándose llevar por la corriente natural, como una balsa que baja por un río. ¿Se entendió eso? ¿Qué significa pasivo? A ver, ustedes tan pasivos. Sí, demasiado pasivo. Recién hemos dicho que es pasivo y Hablen, que es pues. activo. Tomen como ejemplo la gota. Ustedes colocan una gota de tinta en un vaso, un colorante. ¿Y qué pasa con esa gotita? O una gota de sangre. ¿Sí? La gota de sangre es roja. ¿O no? ¿Qué pasa? Se esparce, profe. Bien, se difunde, ¿sí? En todo el agua, digamos, en todo el vaso, ¿sí? Eso es lo que ocurre con este tipo de transporte. Por eso decimos que es pasivo, ¿sí? No necesita un gasto energético, ¿sí? Y se difunde en el medio tranquilamente, ¿sí? O sea que las partículas, las moléculas, se mueven sin gastar energía, ¿sí? Como acá dice el ejemplo, dejándose llevar por la corriente natural. A ver, chicos, tomen un ejemplo. Cuando se hace una taza de té, ¿sí? Ustedes ponen el agua y colocan un saquito de té. ¿Qué va pasando? Se tiña. ¿Se va a teñir y es rápido esa, cómo se tiñe el agua o no?
Depende, porque por ejemplo con agua fría creo que es más lento que con agua caliente al momento. Pero hay una difusión, ¿no es cierto?, del té que está concentrado en la taza, en el saquito, cuando se humedece al resto de la taza hasta tener un color homogéneo, ¿sí? Y eso es sin gasto de energía, es pasivo, ¿sí? ¿Entienden o no? Se quedan callados. Profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, pero después no sé, ¿no? En el final. Bueno, ya vamos a entrar a ver uno por uno, ¿sí? Bien. Difusión simple y facilitada, vamos a ver. Pero para entender eso hay que saber qué es el gradiente de concentración, ¿sí? Ese es el motor de movimiento que dice la profe, ¿sí? Las moléculas no se mueven al azar, ¿sí? Siguen una regla fundamental, siempre van de donde hay mucho hacia donde hay poco, ¿sí? A favor de la gradiente, ¿sí? Recuerden eso. Donde hay mucho hacia donde hay poco, ¿sí? Para entender por qué se mueven debemos sumar dos fuerzas. La gradiente de concentración es la diferencia de la cantidad de más o menos, ¿sí? Por eso nosotros decimos que las partículas se movilizan al ser esto un transporte pasivo que no requiere gasto de energía. ¿Qué dijimos en los pasivos? ¿Sí? Que siempre de algo mayor a algo menor, ¿sí? Y también el gradiente de voltaje, ¿no? O sea, por la afinidad eléctrica, la carga eléctrica de la partícula, ¿sí? Así como cuando se junta un imán y atrae un metal, ¿sí? Naturalmente, las cargas cuando se atraen se tienen que encontrar en algún momento, ¿sí? Eso también es importante, eso también ayuda, digamos, al desplazamiento de ciertas partículas de un sentido a otro, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? No es porque las partículas se mueven donde quieren, digamos. Bueno, acá está el ejemplito que puso la profe Doris. No, nada, profe, nada. Mi compu se había tildado, perdón. Igual estamos grabando la clase, ¿no? Así que... Hay que hacer el dibujito. Por ejemplo, dice, a favor del gradiente, un transporte pasivo, en donde sale la gente sin esfuerzo de una habitación A y pasa por una puerta a otra plataforma o otra habitación B, sin fuerza, sin el requerimiento de energía, ¿sí? Entonces, desde el lugar donde hay mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿sí? En cambio, el transporte activo va a ser en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Y fíjense en el dibujito que está ahí, dice que el movimiento, dice que hay muchas personas empujando paquete a un colectivo lleno. Y van a decir, para que ese paquete ingrese al colectivo lleno, necesita mucha energía, mucha gente para que lo haga. Entonces, este transporte activo requiere mucha energía, ¿sí? Y la energía que se utiliza a nivel celular es el ATP. ¿Se entendió? Sí, Sí, pues estamos profe. Bueno, participen. ¿cómo? Bueno, este claro ejemplo está en las mañanas cuando uno toma el colectivo en hora pico, ¿no? Y tiene que subir por delante y llegar para atrás para tocar el timbre y bajarse, ¿sí? Yo creo que quedo a mitad de camino del colectivo. Acá también hay otro dibujito. ¿Este dibujito también lo colocaste vos, Nodri? Siguen entrando chicos, esperen, no acepté. No acepto.
Siguen entrando media hora después. Profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estoy con problemas de la compu de mi hermano, por eso la demora. ¿Me disculpa? Bien. El- También el movimiento en este caso, pelotitas positivas a favor del gradiente, el lugar donde hay mayor concentración, ¿sí? Y el otro también es en contra del gradiente, donde se va a usar mucha energía. En ese caso, eh, va a usar energía ATP. Fíjense. ¿No también el dibujito? ¿Cómo, Doris? No sé si los chicos ven bien el dibujito. Ah, Sí, profe, Sí se se ve ve, profe. bien. Un poco me perdí con el dibujito, profe. O sea, ¿cómo, cómo es eso? Sí, lo estuve viendo y como que me perdí un poco. Fíjense que ¿qué está ahí al fondo? Una bicapa lipídica. Está representando a la pared, a la membrana. Ay, sí, ahí Hugo levantó la mano. al fondo del tobogán, tobogán sí, Sí, está la bicapa lipídica. ¿Vieron como fuese una cerca? no lo observan los chicos. Hugo levantó la mano, no sé qué quiere decir. Profesora, ¿se tomó asistencia? Estaba registrando yo a medida que ingresaban y después les pedí que se notaran en el chat. Ah, bien, ahí pongo mi nombre y mi apellido. Bien. Ahí abajo dice la respuesta, chicos. La pelotita dice recuerden que esta zona sería la zona extracelular y esta la interior, digamos, sería la intracelular. Acá dice las pelotitas con cargas positivas pasan de un extremo a otro y al ser cargas opuestas se atraen, ¿sí? Y prácticamente como que se juntan, ¿sí? Está a favor. En cambio, acá es totalmente todo lo contrario. ¿Sí? Acá dice, para subir una pelotita, que miren, la pelotita que está subiendo hacia arriba tienen las mismas cargas. Las cargas iguales no se van a juntar. ¿Sí? Positivo con negativo se juntan. ¿Sí? Va en contra, entonces se van a repeler. En contra del gradiente sería esto. Y este es a favor. Positivo, negativo, positivo, positivo en este caso. ¿Sí? Así sería o no, profe. Abajo está la explicación. ¿Sí? ¿Se cortó? No, profe. Ah, estos chicos con No, su profe, aún seguimos aquí, no se preocupe. estos chicos con su silencio. Tienen que decir que activen las cámaras, chicos. Sí, vamos a empezar a Porque activar pues, las cámaras y porque no queda otra. Yo no sé, la verdad, ni siquiera lo estoy viendo a los chicos, ¿sí? ¿sí? Así que van a tener que activar las cámaras hasta que termine la clase, porque no está en modo mudo. Por lo menos la cara les vamos a ir viendo. Pueden estar mudos hasta que respondan, pero están muy pocos participativos. Bueno, hay factores que determinan esa velocidad en que una molécula ingresa, digamos, por la bicapa lipídica, ¿sí? Del medio extracelular al intracelular, ¿sí? Va a depender también del tamaño de esas moléculas, ¿sí? Las moléculas más pequeñas, las más chiquititas, ¿sí? Entran más rápidos, a diferencia de las partículas o moléculas que son más grandes, ¿sí? Todo lo que es más grande entra más lento, ¿sí? Porque tiene que atravesar lo que es la bicapa,
acá, ¿sí? Partículas súper grandes, obvio que van a demorar más en pasar, a excepción de las más pequeñas que entran con mayor facilidad. La temperatura también es importante, ¿sí? Se aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Dice, el calor es energía en movimiento. Las partículas, las moléculas chocan más y se mueven más rápido, ¿sí? Esto es importante también, la temperatura, que es básico, digamos. Mientras menos temperatura haya, las partículas no están tan excitadas y entran más despacio, ¿sí? Cuando aumenta el calor, ¿eso ustedes han visto, ustedes la teoría cinética molecular en química? No, profe, creo que no. Mm, bueno, No tuvieron mucha química, mm, bueno, eso es importante. Y un claro ejemplo yo les voy a dar, que es la garrafa. ¿Qué pasa con la garrafa? Para que los gases, por ejemplo, ¿sí? puedan comprimirse y estar, digamos, dentro del recipiente que sería una garrafa o un aerosol, ¿quién no se pone antitranspirante y toca la base del antitranspirante? ¿Está frío o no? Sí. Bueno, está frío, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Para que el estado gaseoso, ¿sí? se pueda ser comprimido y esas partículas no estén rebotando una con otra, ¿sí? lo que se hace es bajar la energía, digamos, o sea, la temperatura es la que se baja, ¿sí? y se aumenta una presión, ¿sí? Entonces así las partículas van a parar todos a la base, pero con otra presión, otra temperatura, ¿sí? Por eso se dice que no hay que dejar todos los aerosoles en el auto, por ejemplo, un día de verano, porque les da el sol, el calor, ¿y qué pasa? Las partículas se empiezan a excitar y ¿qué pasa? ¿Explota el aerosol o no? Sí. Bueno, ¿qué pasa con la garrafa también? A veces cuando se nos acaba el gas, cosas de pobres nosotros, dice. Cuando se nos acaba el gas, ¿qué pasa? ¿Qué hace el papá o la mamá debajo de la garrafa? ¿Qué le pone? ¿Qué le prende? prende una Una vela. Bueno, entonces, ¿para qué va a hacer la vela? Para calentarlo. Para calentar, muy bien. Le estamos dando calor a las pocas partículas que están quedando en la base de la garrafa, ¿sí? Entonces esas partículas vuelven de nuevo a excitarse y vuelven de nuevo a subir lo poco que queda de gas. Esas partículas excitadas vuelven de nuevo a subir y liberamos un poco más de gas. ¿Se entiende? Por eso les digo, esto es importante que sepan ustedes las propiedades, digamos, las características de los sólidos, de los líquidos, los gases. ¿Sí? Esa es química básica, ¿sí? Para entender esto, qué es lo que ocurre dentro de las células. Porque a mis alumnos yo les digo a ver chicos, nosotros tenemos gases en la sangre y mis alumnos me dicen, no. ¿Por qué le digo yo los gases si se pueden combinar tranquilamente con los líquidos? Le digo. ¿O no toman ustedes una gaseosa y tiene gas? La sangre también tiene gases, le digo. Tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, tranquilamente los gases se pueden combinar o mezclar con los líquidos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Toda esta parte molecular es química pura. ¿Sí? Así que, va. Cualquier cosa me corrige la profe Dora si me estoy equivocando en algo, ¿sí? Ahí tenemos a la profe de química. Así es, profe, así como le explicó. Las mamás aplican química sin saber, sin querer o sin Claro. saber el fundamento. Ujú. Bueno, entonces lo importante es la temperatura, ¿sí? Así las partículas chocan más y se mueven más rápido. La carga eléctrica también, ¿sí? Es un factor que determina la velocidad. Las moléculas con carga eléctrica tienen más dificultades para atravesar las partes grasas de la membrana, ¿sí? Por el tema de la polaridad de la molécula, ¿sí? En este caso de la bicapa lipídica. Y bueno, el gradiente de concentración, ¿sí? Cuanta más diferencia de cantidad haya entre un lado y otro, más fuerza tendrá para moverse rápido, ¿sí?
que lo que venimos viendo acá, lo que es la gradiente. El gradiente, perdón. Acá empezamos con lo que es la difusión simple, miren. ¿Sí? ¿Quién quiere leer ese pedacito? ¿Lo leo yo, profe? Bueno, Se llama así, difusión simple. Se llama así el proceso de transporte a través de la membrana por el cual moléculas pequeñas y no polares, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, la misma ocurre por una diferencia de gradiente de concentración y no se requiere energía. bueno, ¿sí? Otra vez volvemos a la química, ¿sí? Pero vamos a tomar, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? Que son, en este caso, moléculas no polares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? El oxígeno y el dióxido de carbono, estas moléculas, pasan, dice, ¿sí? Por una diferencia de gradiente de concentración y no requiere energía. La difusión simple, el primero que nosotros vemos, ¿sí? Como transporte pasivo, ¿sí? Este es un ejemplo claro, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? La bicapa lipídica, ¿sí? Todo esto es la bicapa lipídica. Acá tenemos el fluido extracelular, que es lo que está por fuera de la célula, ¿sí? Y van pasando, ven, a ver, voy agarrando un poquitito. ¿Ven cómo van traspasando lo que es la bicapa lipídica? Esas partículas que están por el exterior pasan sin ningún problema de la zona extracelular a la zona intracelular o citoplasmática. ¿Están viendo, no? Sí, No hay profe. ningún problema porque este tipo de gases, digamos, oxígeno, dióxido de carbono, no tienen problema en pasar, ¿sí? Y pasaron, ¿vieron? No. Pasan con tranquilidad y sin ningún gasto de energía. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, vamos bien. bueno. A ver, ¿quiénes van a pasar? Tenemos los VIP, los que tienen el pase VIP, ¿sí? Que han comprado el pase VIP. Y los bloqueados, ¿sí? O sea, los quienes no van a pasar, ¿sí? No, recuerden que esta bicapa lipídica es selectiva, ¿sí? Semipermeable, entonces no todo va a ingresar. Veamos quién ingresa, quién tiene el pase VIP, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Lea un pedacito y otro que lea el VIP y otro que lea el bloqueado. Yo, profe, leo la primera parte. Bueno, ¿Qué es la difusión simple? Es una forma en que las sustancias entran y salen de la célula sin gastar energía. Es un proceso espontáneo. Imagínalo como una pelota que baja por una colina. No necesita esfuerzo porque va a favor de la corriente. ujú. Bueno, sigamos leyendo esta sustancia. ¿Sigo leyendo? Sí, esta sustancia. No. Bien. Las reglas del juego. ¿Quién puede pasar? La membrana celular es una bicapa de lípidos, una doble capa de grasa. Por eso tiene sus reglas para dejar pasar sustancias. Bien. Bueno, ¿quién lee los VIP y quién lee el bloqueado? Si quiero leo yo, profe, no hay problema. Bueno, Bueno, dice, los VIP pasan fácilmente. Moléculas pequeñas sin carga como el oxígeno 0,2 o O2. o dos. Ajá. O dos. Bueno, O2. El dióxido de carbono, CO2 y el nitrógeno, N2. Sustancias que aman la grasa, los liposolubles, como ácidos grasos y las hormonas esteroides. Después están los pequeños y sin cargas, el glicerol y la ¿cómo es? Urea. Urea, aunque tengan polaridad, al ser tan pequeñitos se cuelan. Como que se colan. Bueno, sí, se van a colar, digamos, ¿sí? Bueno, la urea es digamos, es como el resultado final de la degradación de proteínas, ¿sí? Son compuestos nitrogenados no proteicos, ¿sí? Urea, creatinina, ácido úrico tienen ahí,
¿sí? Bueno, esto es bioquímica, pero no se les va a tomar eso, ¿sí? Son pequeñitos, pero pasan, digamos, ¿sí? Son resultados de degradación de la proteína, ¿sí? Bueno, y los bloqueados, ¿quiénes no pasan? ¿Sigo leyendo? Bueno, a ver, vamos. Bueno, los bloqueados no pasan como moléculas grandes, como azúcares exosas, los aminoácidos y los componentes del ADN, como los nucleótidos. Son demasiado grandes para pasar por los huecos. Ahí no llego a leer. ¿Dice iones o leones? Iones. Ah, bien. No, Iones no, con no creo que pase un león, te aviso por ahí. No, lones leí. No, también, iones, Es que iones. pasa que el cuadro lo tapaba. Bueno, en los iones con carga eléctrica, aunque sean muy pequeños, su carga eléctrica hace que se rodeen de moléculas de agua, volviéndose muy pesados y grandes, por lo que la membrana no los deja pasar. ¡Ay, los perros! Bien, sí, entonces pasan moléculas de gases más sencillas, más simples como oxígeno, dióxido de carbono, anhídrido carbónico y lo que es el nitrógeno molecular, ¿sí? También sustancias que aman, ¿sí? La grasa, que son liposolubles, ácidos grasos, hormonas esteroideas, ¿sí? Y también puede ser glicerol y urea. Los bloqueados, ¿quiénes no van a pasar? Azúcares como las exosas, ¿sí? O sea, azúcares que tengan exosas, quiere decir que tengan, ¿cuántos átomos de carbono? Hexa quiere decir, lógicamente, hexa. 6. 6 átomos de carbono, ¿sí? Los aminoácidos, ¿sí? Que son complejos más pequeños, digamos, que en su momento darán péptido, darán ¿cómo se llama? Proteína, ¿sí? Pero son los aminoácidos, son más pequeños, digamos, y componentes del ADN, que son los nucleótidos, ¿sí? Son muy grandes para pasar, ¿sí? Bueno, estamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, profe. El único que pasa así y tiene el VIP también, digamos, son las moléculas de agua, ¿sí? El agua siempre va a pasar, digamos, ese no necesita permiso. Bueno, acá está un dibujito para que ustedes vean los VIP y los bloqueados. ¿Cuáles son los dibujitos? ¿Quiénes no pasan? ¿Sí? ¿Quiénes no pasan y quiénes pasan? Acá vemos nosotros que pasan lo que hemos dicho, oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Partículas más pequeñas sin carga, ¿sí? Glicerol y urea también pasa, hemos dicho, ¿se acuerdan? Bueno, recuerden que la difusión simple no requiere energía, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Por ahí no se enseña así quién pasa, quién sí, quién no, ¿sí? Entonces, esto está bueno para que ustedes tomen su tiempo, chicos, y se pongan a leer, porque si realmente ustedes se ponen a agarrar el libro de Roberti, o un libro pesado, no lo van a poder entender así tan didáctico, porque así lo tienen que ustedes entenderlo para poder explicarle a sus alumnos. ¿Sí? Con dibujitos se aprende mejor. Fíjense que este gráfico está bien explicado lo que es transporte pasivo, ¿sí? Fíjense que en el extremo inferior izquierdo dice que este tipo de transporte se realiza a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Que también, si pueden ver arriba, está tachada la molécula de ATP, es decir, que no requiere energía. ¿Sí? Está bien explicado este dibujo. Y también podemos ver en el dibujo que van a pasar fácilmente pequeñas moléculas como ser el gas, entre este oxígeno y dióxido de carbono, y glicerol y urea, como dijo el profe. ¿Sí? Está bien explicado el dibujo. Ustedes, si quieren, lo imprimen, lo complementan con información importante y ya tienen la difusión simple explicada. Bien. El transporte pasivo es el movimiento espontáneo de moléculas a favor de un gradiente de mayor siempre a menor concentración. Es un proceso eficiente que no consume energía
y cuya velocidad depende del tamaño, la temperatura, la carga eléctrica y la diferencia de concentración. ¿Sí? Que acabamos de ver todo eso acá, los factores. ¿Sí? Perdón, estoy con mucha tos porque hoy estuve hablando en una expo educativa y me quedo un poco afónico, me vine. Esto, lo que está acá, esto lo sacamos de Roberti, ¿sí? La difusión simple se produce a través de la bicapa. Todo esto está en Roberti, pero está simplificado prácticamente acá, ¿sí? ¿Quién pasa? Los VIP, los bloqueados, todo eso está acá. Porque acá están viendo ustedes lo que es el oxígeno, el dióxido, el nitrógeno, que ya lo acabamos de nombrar acá, ¿verdad o no? Bueno, esto es muy más teórico, más extenso, entonces hacemos nosotros algo más fácil, más resumido y para hacer la transposición didáctica para que ustedes puedan entender un poco mejor con un dibujo. ¿Sí? Miren cómo se parte de algo que es más pesado a algo más sencillo y un dibujo todavía para que entiendan. ¿Sí? Como quien dice explicando pa' menso, ¿viste? Como decía el chavo. Bueno. ¿Ya se va a acabar el tiempo, profe? Sí, profe, apareció como que daba 15 minutos, pero eso fue hace un Ah, rato. No 12 sé si 12 minutos queda. 12 queda. ah, bien, bien. Bueno. Difusión simple, entonces ya está. Vamos a la difusión facilitada. ¿Sí? Tenemos que ver ahora la facilitada. Porque estamos acá nosotros, miren. Ya terminamos de ver de transporte pasivo, difusión simple. Ahora vamos a la facilitada. ¿Sí? Vamos para acá. Para que se ubiquen. Vamos a la facilitada. Este es otro tipo de transporte pasivo donde las moléculas requieren de unas proteínas especiales de membrana. Estas tienen que ser atravesadas por la bicapa lipídica, ¿sí? Para desplazarse a través de la membrana celular. Y acá vamos a tener las proteínas que se abren como compuertas, ¿sí? Recuerden las proteínas, chicos. Importante volver de nuevo al modelo de mosaico fluido, ¿sí? Estas proteínas son muy importantes, las transmembranas, ¿sí? Porque atraviesan la membrana y por ahí se van a abrir compuertas o canales que van a pasar, ¿sí? Son como túneles, también sirven, ¿sí? Esto es importante. A ver, volvamos de nuevo acá, ¿sí? Podemos tener por canales un canal proteico, ¿sí? Puede ser también por una proteína de transporte, ¿sí? Pasan, digamos, ciertas proteínas con las vesículas y pasan al otro medio. Ya vamos viendo una por una, ¿sí? Del espacio extracelular al intracelular, ¿sí? Vamos viendo cómo se van movilizando, ¿sí? Pero ahora van a necesitar ayuda, ciertos canales o compuertas que se van a abrir, o bien ciertas proteínas que van a transportar esas vesículas, ¿sí? Bueno. Veamos cuáles van a ser los canales iónicos, ¿sí? Estos canales que se van a abrir, ¿sí? O canales proteicos. Y las permeasas que van a ser, digamos, esas proteínas de transporte, ¿sí? Bueno, ¿quién quiere leer este pedacito? ¿Qué es la difusión facilitada? Yo, profe. Bueno, La difusión facilitada se produce a través de canales iónicos y de permeasa. ¿Qué es la difusión facilitada? A veces una molécula necesita pasar al otro lado de la membrana, pero ¿qué? Es demasiado grande o no tiene, ele- eléctrica como los iones, por lo que, por lo que la membrana no la deja pasar sola. Entonces la célula usa proteínas especiales que actúan como
puertas o túneles que facilitan el paso, como el movimiento sigue siendo a favor de grandeces. A Gradiente. mayor o menor concentración, tampoco se gasta energía. Bueno. ¿Costó leer? ¿Qué pasa? ¿No se ve bien? Bueno. ¿Qué vamos a tener acá? ¿Sí? Acá lo que vamos a tener nosotros para que una partícula, una molécula pase de un lado a otro de la membrana, la tenga que atravesar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La célula usa proteínas especiales que actúan como puertas o túneles. Hemos dicho que estas van a ser las proteínas, recuerden las proteínas, las transmembranas, ¿sí? Las que atraviesan, ¿sí? Se abren como compuertas, ¿sí? Para que puedan ingresar esas moléculas, ¿sí? Para que faciliten el paso. O bien también cuando son demasiadas grandes o tienen carga eléctrica como iones, ¿sí? También no la va a dejar pasar sola, dice, ¿sí? Va a necesitar ayuda generalmente de una proteína transportadora que se pegue a esa proteína y pase, ¿sí? Veamos acá. Dori, ¿vos querés leer esto? Porque sabe que se me está secando la garganta. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, profe. Bueno, para que se pueda realizar este tipo de fusión facilitada, nosotros necesitamos, como dice acá, protagonistas que van a ser las llamadas proteínas de transporte, ¿sí? Estas proteínas de transporte van a ser las puertas que van a permitir la entrada de estas partículas grandes que no pueden pasar a través de una difusión simple, ¿sí? ¿Cuáles son estas puertas? Tenemos canales iónicos por un lado y por el otro lado tenemos permeasas o proteínas transportadoras. Los canales iónicos van a funcionar como tubo o canal hueco que se abre y se cierra, ¿sí? Y que por esto van a pasar principalmente los iones, como ser los iones de sodio o los iones de potasio, ¿sí? Cuando las proteínas de transporte son las permeasas, estas van a funcionar como una puerta giratoria, ¿sí? En donde la molécula se une a la proteína, esta va a cambiar de forma y la va a dejar pasar para el otro lado. ¿Qué está acá? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Sí? Tenemos la molécula que se junta, digamos, con la proteína y pasa. ¿Sí? ¿Están ¿Sí? viendo acá? ¿Ve? Fíjense en ahí. Acá está ingresando, se une a la proteína, ¿sí? Y La gira, reconoce y recién pasa. sí, recién pasa. También, ¿Sí? o Por bien eso, por los canales, que ¿sí? acá están los huecos que dice la profe. ¿Sí? Es un canal iónico donde pasa los iones, en este caso, iones de sodio y potasio, y están las proteínas transportadoras. Bien, ¿dónde quedamos acá? ¿Por qué es especial esta difusión? A diferencia de la difusión simple, esta tiene dos características clave que la hacen parecerse a una reacción química, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una especificidad, porque cada puerta solo deja pasar un tipo de molécula, es como una llave para su cerradura, y no todas van a pasar por esa puerta, son bien específicas. ¿Qué quiere decir? Es que hay canales iónicos para sodio y otros para potasio, ¿sí? Y después la otra condición es la saturabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay muchas moléculas esperando para pasar, solo hay unas pocas puertas, pero solo hay unas pocas puertas, el transporte llega a su límite de velocidad. Por más que aumente la cantidad de soluto, ya no pueden pasar más rápido porque todas las proteínas están ocupadas, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Ese creo que estaba medio complicadito, ¿han entendido? ¿Sí o no?
Hablamos de especificidad porque cada puerta, en este caso, cada puerta que va a entrar esa molécula, ¿sí? Tiene que ser específica, se tiene que unir, digamos, a la proteína. Si no la reconoce, porque recuerden, ¿cómo la va a reconocer? Porque primero tiene que tener contacto, ¿sí? Con estas estructuras de azúcares también, ¿sí? Hemos dicho que estas eran las partes terminales de la proteína, los azúcares eran de reconocimiento. Si la reconoce, también pasa a la proteína, ¿sí? Todo es por medio de comunicación celular, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Viene la molécula, si la reconoce o hay especificidad, es como, la compara acá como si fuese una llave, ¿vieron o no? ¿Mm? Si esa llave se abre, digamos, con la cerradura, entra, digamos, esa molécula y recién puede entrar adentro de la proteína se abre, la deja pasar y recién pasa al medio intracelular. ¿Sí? Si no, no. Por eso hablamos de especificidad. La tiene que reconocer sí o sí, ¿Se entiende si eso? no, no va a pasar. Claro. Eso es muy Bien. importante. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe, ¿Entienden dice. eso? Así decía la profe el año pasado. Sí, 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 seguí nomás, profe. Todo perfecto. Chicos, cuando hablamos de especificidad, hablamos que una proteína que está encargada, por ejemplo, de transportar glucosa, solo se va a unir a glucosa. No va a dejar unirse o no se va a unir a aminoácidos u otros azúcares, ¿sí? Solo a glucosa, ¿sí? Van a haber otras proteínas que van a dejar pasar aminoácidos, otras que van a dejar pasar otro tipo de azúcar, ¿sí? ¿Entienden eso? Tienen que entender bien esta parte. Sí, especificidad en reconocimiento celular Ujú. es importantísimo. Yo lo estudié eso cuando estaba haciendo la tecnicatura y sobre todo cuando se ve antígeno, anticuerpo, ay, es peor, más específico todavía. Claro, solamente reconoce al que es específico, al que se tiene que unir. Claro, El resto, chao, pasa alrededor, pero no lo toma, claro. no lo capta. ¿Estamos, no? Queda un minuto, Gonzi. Bueno, mandamos otro link, ¿verdad? Sí, no queda mucho, ¿no? No, ya Ya la- queda. Igual no vamos a dar todo hoy, profe, porque por lo Sí, menos porque está medio complicadito, sí, sí. porque acá ya queda el cuadro ya para que ellos vean. Ya, Perfecto, sí, perfecto, así perfecto. que. Y después queda Osmosis, que este es Ah, ese fácil. es lindo. Osmos Osmosis, diagnosis. terminamos hasta con Osmosis a la 33. Faltan 4 diapositivas y cortamos. Bueno, Bueno, Dori, ¿vos querés mandar otro enlace? Sí, mando otro. Dale. Vayan saliendo, chicos. Ya manda la profe.
Bueno, sí se me escucha, ¿no? Sí, profe. ¿Está entrando el resto? ¿O ya entró la profe también? Yo estoy, falta la profe Patricia. Bueno, este cuadrito es importante, que resume todo, digamos, ¿sí? Lo que acabamos de ver, de lo que es transporte pasivo. Tenemos difusión simple y difusión facilitada, ¿sí? Ósmosis también no requiere gasto de energía, que ya vamos a ver, ¿sí? Pero para ir haciendo un pequeño cierre de esta primera parte, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Difusión simple. ¿Gasta energía? No. Facilitada tampoco, porque hemos dicho que las dos corresponden a ¿qué? A transporte Pasivo. pasivo. Entonces ninguna gasta energía, ¿sí? La difusión simple, ¿sí? ¿Necesita proteínas para que se muevan ciertas moléculas? No, porque es por gradiente de concentración, ¿sí? En cambio, la facilitada sí necesita, hemos dicho, los canales, ¿sí? O bien, ¿qué va a necesitar? Las permeasas, ¿sí? Las proteínas que eran de alta especificidad, ¿sí? ¿Es específica la difusión simple? No, no es específica. En cambio, la difusión facilitada sí es específica, ¿sí? Porque recuerden que acá entran ciertos iones, ¿sí? Ciertas moléculas por estos canales, ¿sí? Y acá es más específico todavía porque tiene que reconocer primero la proteína, la molécula que va a ingresar. Como decía la profe, por ejemplo, quiere entrar una molécula de glucosa. Esa proteína solamente va a ser receptora, ¿sí? De lo que es la molécula de glucosa. Nada más. Si quieren, si quiere entrar otra molécula diferente, no lo va a hacer. Se va a mantener cerrada como en esta zona. ¿Sí? ¿Se satura? No, en la difusión simple no se satura. ¿Sí? Pasa nomás. ¿Sí? En cambio, en la difusión facilitada sí. ¿Sí? Acá hemos dicho que sí nosotros. ¿Sí? La saturabilidad es importante acá, tanto como la especificidad. Si hay muchas moléculas esperando para pasar, pero solo hay unas pocas puertas, el transporte llega a su límite de velocidad. Por más que aumentemos la cantidad de soluto, ya no puede pasar más rápido porque todas las proteínas están ocupadas. Estas si se ocupan, ya está. ¿Sí? Por ejemplo, acá entró una en el medio y puede estar otra esperando, haciendo fila para entrar, pero hasta que la reconozca y pase, no puede entrar más. Entra una específica y ya se saturó, ¿sí? Y pueden estar el resto esperando, ¿sí? O sea que sí se puede saturar, ¿sí? Son como los taxis compartidos, ¿sí? Está esperando la gente, se llenó, listo, nos vemos. Que espere el siguiente. ¿Se entendió eso, no? ¿Hola? A ver, chicos, nos conectemos obligatoriamente ahora a las cámaras, todos, por favor. Vamos, todas las cámaras. Porque parece que estamos hablando la pared, las cámaras nomás nosotros y no responden, no sabemos si están presentes. Vamos, las cámaras, chicos. Yo no voy a activar porque mi CPU no tiene cámara. Vamos. ¿No están, profe? ¿Qué pasa? Por lo menos le vemos las caras a los chicos. Hay dos que no pueden ya. ¿Han entrado? ¿Hay 17? 11, 12, 13, 14, ¿Sí? 15, 16. Ahí está Anaí, Ivana. Lo pasa que a veces es lento para conectarse. Yo cuando hasta que lo meto mi dedo. Vamos, dos. Claro, porque él viene para ustedes, para que entiendan. Aprovechen este tema, chicos, porque no sé si se lo vamos a volver a explicar así, digamos, porque a veces pasamos raja tabla,
para transporte activo, ejemplo, y uno ocupa energía, el otro no, listo, nos vemos, digamos, ¿sí? Entiendo si quieren. Claro, Lo que pasa entonces, que esto se va a usar para biología humana, se utiliza para todas las materias prácticamente. ah, yo con mi afonía. Bueno, entonces vamos a tener acá la difusión simple y la facilitada, ¿sí? Veamos este pequeño video rapidito y pasamos a ósmosis, ¿sí? Ya ósmosis, con ósmosis cerramos ahí, ¿sí? Y ya empezamos transporte activo para la próxima clase, ¿sí? Porque no lo vamos a dar todo ahora. Veamos este videito. Veamos los dos tipos de transporte pasivo a través de la membrana. El transporte pasivo es un mecanismo sencillo para atravesar la membrana porque no requiere energía. Sin embargo, sí necesita de una condición importante, y esta es que las sustancias se muevan a favor de un gradiente de concentración. Esto significa que las sustancias deben moverse de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, porque es más fácil moverse desde donde haya muchas partículas a donde hay pocas. Así como sería más fácil pasarte a la parte de atrás de un concierto donde siempre hay menos gente que al revés. Y esto puede ocurrir o por difusión simple o por difusión facilitada. La difusión simple es cuando las sustancias pasan sencillamente por entre los fosfolípidos, pero debido a la naturaleza de la membrana solo pueden hacerlo partículas pequeñas que no tengan carga, como los gases o algunos fármacos. En cambio, la difusión facilitada ocurre cuando ciertas partículas usan proteínas canal o transportadoras, porque por su naturaleza les costaría pasar entre los fosfolípidos. Por ejemplo, esto hace el agua, iones positivos y negativos o la glucosa. Acá te dejo un pequeño resumen de esto. No olvides buscarnos también en YouTube. ¿Se entendió, no? Mejor con el dibujito, el video. Sí, profe, sencillito. Bueno, Sí, profe, sí. bueno, tienen la teoría, el cuadro comparativo, tienen el video, ¿sí? Vamos a lo que es ósmosis, ¿sí? Osmosis hermoso. Sí, acá hablamos de lo que es el movimiento del agua, ¿sí? Hemos dicho que el agua, el que puede, cruza tranquilamente, ¿no? Por la membrana, ¿sí? No va a tener problema eso, ¿sí? Es súper VIP, ¿sí? Pero acá vamos a tener a las acuaporinas, ¿sí? Vamos a ver. ¿Quién quiere leer ese pedacito? Vamos leyendo. Yo lo puedo leer, profe. Bueno, ¿Cuál? ¿El donde comienzo del principio? Sí, sí, ósmosis, ósmosis. movimiento del agua. Bien, bien. Ah, listo. Ósmosis, movimiento del agua. ¿Cómo cruza el agua? ¿Cómo cruza el agua la membrana? Las acuaporinas, ya vimos que en el agua puede atravesar la membrana por difusión simple, a través de la bicapa de grasa. Pero a veces las células necesitan mover agua mucho más rápido de lo que la difusión simple permite. ¿Cómo lo logran? Gracias a una tubería especialmente llamada acuaporinas. Bien. Vamos viendo. ¿Quién quiere ir leyendo eso? Vamos leyendo e interpretando, ¿sí? O sea que el agua pasa a través de unas redes, unos tubos que se llaman acuaporinas. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué son? ¿Qué son las acuaporinas? Yo leo, profe. Bueno, ¿qué son? ¿Qué son? Son proteínas que forman canales exclusivos para el paso de moléculas de agua. Podríamos imaginarlas como túneles de alta velocidad instalados en la membrana. ¿Por qué son necesarias? Hay células que tienen un trabajo muy activo relacionado con el agua. Por ejemplo, glóbulos rojos, para ajustar su volumen rápidamente. Células de riñón, túbulo proximal, para filtrar y recuperar agua constantemente. Vesícula biliar, para concentrar la bilis, No gastan energía, al igual que la difusión simple y facilitada. Este transporte es pasivo. El agua simplemente sigue su gradiente
de concentración se mueven hacia donde necesita ir, usando estos atajos proteicos. Bien, ¿sí? Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando una persona se hidrata en exceso o se deshidrata, ¿sí? Ahora vamos a ver. Importante. La ósmosis es la búsqueda del equilibrio, ¿sí? El agua siempre, esto es importante, ¿no? El agua siempre se va a mover hacia donde haya más sal o a la parte donde tenga mayor cantidad de solutos, ¿sí? Para intentar diluirla y que todo quede igualado, ¿sí? ¿Cómo saber hacia dónde va el agua? ¿Sí? Imaginar que la célula es una bolsita con una concentración de sales internas. ¿Qué va a ser el medio? Ahora vamos a ver el medio isotónico, hipotónico e hipertónico, ¿sí? Es simplemente lo que hay fuera de esa bolsita. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay fuera de esa bolsita, sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Para entender este gráfico tenemos que ver cuando hablamos de medio isotónico, hipotónico e hipertónico. Doris, ¿vos querés leer? ¿O que lea otro chico, otro alumno, alumna? Ahí estaba leyendo y estaba silenciada. Medio isotónico. Iso quiere ser igual, significar igual, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando estamos en medio isotónico? La concentración de soluto es igual afuera y dentro de la célula, ¿sí? Y el resultado en un medio isotónico, el agua va a entrar y va a salir a la misma velocidad. Y acá dice, la célula está feliz, en equilibrio y mantiene su forma normal. ¿Veamos el dibujito? Sí, vamos veamos el viendo. dibujito. Isotónicos, recuerden, igual, ¿no? Igual. Los solutos están igual tanto afuera como adentro, ¿sí? El agua entra y sale a la misma velocidad. Tenemos equilibrio, digamos. Vamos a ver acá. Este es el medio isotónico. Ahí lo pueden observar, ¿sí? Fíjense, la concentración de por fuera de la célula y dentro de la célula es la misma. Está equiparada, está igual. Está equiparada, está igual, ¿sí? Entonces hay un equilibrio, o sea, hídrico, ¿sí? La célula está feliz, como decir, ¿sí? ¿Se entiende esa parte, no? Como está en equilibrio, está feliz, el estado hídrico de la célula es el óptimo y se la ve bien turgente, bien amplia, bien formadita, ¿sí? Vamos al otro. Medio hipotónico. ¿Qué va a pasar? Hipo quiere decir menos. Bien. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí en este caso? Afuera hay menos soluto. Como dice ahí, está más aguado que adentro de la célula. El resultado de este tipo de medio hipotónico, como el agua siempre busca diluir, como el agua siempre busca diluir la mayor concentración, el agua entra a la célula para tratar de compensar. En este caso la célula se hincha y si entra demasiada puede llegar a explotar. Y en este caso nos vamos a encontrar en un proceso llamado lisis, que quiere decir ruptura. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando entra mucha agua a la célula. El agua entra a la célula, ¿sí? La hincha, la sobresatura de agua, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se produce una lisis, una destrucción celular, digamos, ¿sí? Porque la célula es como una bombucha, ¿sí? ¿Qué pasa con una bombucha, un globo, lo llenamos con mucha agua, llega a un punto donde explota, ¿o no? ¿Chicos? Sí, explota. Sí, profe. Bueno, eso es Sí, importante, profe. ¿sí? Hay menos soluto y mayor cantidad de agua. Esto es importante, ¿sí? Por eso el agua está ingresando ahí, ¿sí? Vamos al otro. Esto se relaciona mucho con los grupos sanguíneos, ¿no? Eso les he explicado con sí, se me corta cada rato el internet. Porque cuando te transfundes sangre que no te corresponde, cuando explota los glóbulos rojos. Claro, es verdad. Se produce una lisis ahí, una lisis celular. Sí, antes cuando no existía, digamos, lo que es los grupos, digamos, los factores sanguíneos, todo lo demás, grupo ABO,
se hacía la transfusión por transferir, digamos, sangre de un paciente a otro y se moría desangrado porque no reconocía el sistema ese tipo de sangre, digamos, de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces la persona entraba, digamos, con falla renal, con hematoma, ¿sí? Porque eran la sangre que no había compatibilidad, digamos, ¿sí? Con los grupos Por eso sanguíneos. es importante conocer nuestros grupos sanguíneos. ¿Sí? Veamos acá, medio hipertónico. En el medio hipertónico, hiper es igual a más. ¿Qué quiere decir? Que afuera de la célula hay más soluto y hay mayor concentración, ¿sí?, que adentro de la célula. El resultado, el agua se escapa de la célula hacia afuera a tratar de diluir esa gran cantidad de solutos. La célula se deshidrata y se arruga. Cuando vemos el grafiquito podemos observar. ¿Qué pasó? ¿Se está perdiendo qué? Hagan de cuenta que tenemos una pasa de uva. Una uva, digamos, que dejamos afuera y se empieza a secar, empieza a perder líquido. ¿Qué pasa? Pasa de uva, ¿o no? Pasa de uva. Bueno, entonces Fíjense, se produce deshidratación ahí. ¿sí? Fíjense en que en el exterior de la célula hay más soluto que está representado por los cubitos esos rojos. Hay más soluto que agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La célula se arruga. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? El agua sale de la célula, ¿sí? Hay mayor soluto en el medio extracelular y menos cantidad de agua, ¿sí? Entonces se produce como una deshidratación. Por eso la célula se empieza a arrugar, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, un nivel alto de deshidratación, ¿sí? Y no tomamos agua y se produce lo que se llama hemoconcentración, ¿sí? En palabras vulgares, la hemoconcentración sería como que la sangre no lleva mucha cantidad de agua, empieza a espesar, ¿sí? Vulgarmente les digo para que ustedes entiendan, ¿sí? Pero eso es lo que se llama hemoconcentración, ¿sí? Los compuestos formes, los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, nutrientes, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, se empiezan como a concentrar tanto, ya no hay tanto líquido, digamos. Por deshidratación se produce hemoconcentración, se llama, en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces ahí lo que se produce es una deshidratación. La célula pierde su forma, queda como pasa de uva, digamos. Y fíjense en que la célula animal, esta pérdida de agua se llama crenación, ¿sí?, que significa un arrugamiento. En cambio, en la célula vegetal, cuando hay una pérdida de agua, se va a llamar plasmólisis, ¿sí?, en donde fíjense en que la membrana celular se va a separar ahí de la pared celular, ¿sí? ¿Se entendió eso o no? Es lindo este tema. No requiere energía, recuerden, ¿no? Ósmosis, igual que lo que es transporte pasivo, igual que difusión simple facilitada, acá vamos a agregar la ósmosis más, ¿sí? No requiere energía. Acá tenemos lo mismo. Para cerrar, antes de que empecemos la otra clase con transporte activo, cerramos con transporte pasivo. Difusión simple, facilitada por canales iónicos, los transportadores y ósmosis. Esto vimos hoy. ¿Estamos? ¿Entendieron bien todo o no? Sí, profe. Acá tienen que aprender lo que significa iso, prefijos. Sí. ¿Cuál era el otro prefijo? Hipo, hiper. Isotónico, hipo, hiper. Lisis. Iso igual, hipo, destrucción. Y después solitos ya van juntando los conceptos. Estas palabras que son complicadas, ustedes las van repitiendo mientras van cocinando, mientras van limpiando. ¿Estamos entonces, chicos, o no? ¿Usted qué dice, profe? ¿Estamos hasta ahí bien, no? Creo que sí, pero ¿entienden o no, chiquillos?
Es, Le demos la posibilidad de que sí, lean y le preguntamos el miércoles que sí, viene. este tema es complicado, no le voy a decir que no. Este tema, igual que mitosis y meiosis, son los temas más feitos, no más feitos, sino que cuesta entender, hay que agarrar, hacer un apunte, qué es lo que pasa en cada uno, ¿sí? ¿Cuál es por canales iónicos, Son más transportador? complejos, se Es, puede decir, profe. sí, 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 sí. Sí, son más complejos, digamos, y esto sí va, se toma en el final, ¿sí? Esto es importante, digamos. Y cuando veamos transporte activo, vamos a nombrar así a raja tabla la bomba de sodio y potasio nomás, ¿no? Porque no la vamos a dar a la bomba de sodio y potasio porque hay que hablar de todo. Es un gráfico que se hace de la bomba de sodio y potasio. Ahí se mueren. Se mueren, sí, se mueren. Sí, así que Eso bueno, en humana. en humana se ve la bomba de sodio y potasio. Yo la vi. Ay, no, por Dios. Sí, me nervioso cuando ven. Estamos entonces para la próxima clase, ¿cuál va a ser la tarea? ¿Hasta acá? Hasta acá, ¿cuál va a ser la tarea? Se lo dejamos ahí, ¿sí? Lo escribimos ahora para que ustedes lo tengan, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tarea? Van a realizar un resumen con gráficos, ¿sí? O un esquema, ¿sí? Donde incorporen, ¿sí? Esto parece una receta que estoy haciendo, donde incorporen todo lo aprendido sobre lo que es que transporte pasivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir transporte pasivo? Todo esto que vimos. Difusión simple, facilitada y ósmosis, ¿sí? Van a hacer su esquema para que ustedes puedan entender el tema, ¿sí? Y en la otra clase vamos a ir viendo, seguramente vamos a armar una actividad en el Classroom para que ustedes suban ahí su esquema con sus gráficos. Traten de hacerlo a mano, con flechitas, para que puedan entender todo eso, ¿sí? Y dudas, las evacuamos, o por ahí le podemos preguntar, ¿sí? Activen la cámara, a ver, qué sé yo, le puedo decir, a ver, a la alumna Leonela, bueno, activa la cámara, vas a presentar tu esquema sobre lo que es transporte pasivo, a ver, ¿qué escribiste? ¿Qué entendiste? ¿Sí? Entonces ya va a empezar a explicar, bueno, profe, difusión simple, ¿qué es la facilitada? ¿Qué es canales iónicos, transportadores, la ósmosis? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan armar sus resúmenes, sus gráficos, ¿sí? Porque esto les va a servir para el final. Sí, y de paso con con las profes ya vemos quién entendió, ¿sí? Este es un tema Profe, lindo. una pregunta, Una vez que lo entiendan, ya después les resulta fácil. fue una pregunta, el Canva, sí lo suben, ¿no? Ya lo hemos subido ya nosotros. Me tengo que fijar entonces en el Claro, montón de las claro, cosas. no, no, sí está subido creo el grupo, porque están todas Sí, las clases, de WhatsApp en el celular está. ¿sí? Listo. En nuestro grupo. Claro, sí, sí lo subí yo, ¿sí? Quedaría esta actividad para que ustedes vean y la realicen, ¿sí? De manera individual, ¿sí? Cada uno con su propio esquemita, con su propio gráfico, ¿sí? Porque si lo mandamos a hacer grupal, uno del grupo va a trabajar y el resto de los 3 o 4 no van a entender, ¿sí? Profe, se los pedimos a mano, hecho a mano, ¿verdad? Sí, sí, porque después si no lo van a largar por chat GPT, haceme el esquema de difusión simple, ohmos y todo, y no es lo que yo quiero, digamos, porque se estarían perjudicando ustedes, ¿sí? La idea es que entiendan, como dice la profe Patricia, y que para el próximo miércoles se saquen las dudas, pero con su gráfico en la mano. ¿Se entiende o no? Profe, está bien, hice esto, hice la definición de aquello, de lo otro, lo relacioné con esto. ¿Cuándo es pasivo? ¿Cuándo es difusión simple? ¿Cuándo es ósmosis? Yo quiero que ustedes relacionen e interpreten todo. ¿Sí? Entonces la otra Claro, clase. sería, yo lo entendí así, profe. Claro, Está exacto. mal, corregí. Exacto. ¿Sí? ¿Estamos así o no? Para la próxima clase, esta va a ser la tarea. Controlamos los gráficos y si está todo ok, pasamos a lo que es transporte activo. Así que bueno, por mí yo ya los libero, profe. Ya
estaría, no sé, ¿qué hice? ¿Qué Si hizo? no entienden, también se acercan al profe Fausto y le dicen, profe Fausto, ¿estará bien esto? Nosotros trabajamos en equipo. Ujú. Dale, le avisas Profe, yo que ¿puedo hablar con usted un ratito? sí. Profe, ¿puedo hablar con usted un ratito cuando salgan todos? Sí, sí. ¿Conmigo o con quién? Con cualquiera. Bueno, bueno. Bueno, sí, seguramente vamos hasta los 3, no te preocupes. Sí, sí, nosotros nos quedamos hasta el último. Bueno, Chicos, ahí me preguntaron qué hacían pues, si faltaron en el laboratorio. Bueno, y le consulté al profe. Profe, Sí. hoy día nosotras con Karina Vega fuimos hasta el laboratorio porque bueno, justo yo estaba lo había llevado a mi pequeño y él quería conocer y estaba el profe Fausto y le habíamos preguntado por el día lunes que yo no pude asistir y Karina tampoco y él nos dijo que bueno, que durante la semana para los chicos que no habían ido o para nosotros si queríamos en el tiempo que podíamos ir y él nos daba la posibilidad de sacar las dudas y ayudarnos con ese trabajo que se realizó el día lunes. Sí, así es. Perfecto. Sí, lleven una cebolla, lleven un tomate, sí, la papa, morrón, para ver tejido, sobre todo enfocar. El profe les va a dar seguramente un poquito de Lugol, azul de metileno, ¿sí? Para que puedan hacer su laboratorio. Así que... Bueno, están liberados, pequeños. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Ya subo el video después. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.